estaban desde esa dirección, venían los españoles, desde por acá venía Moctezuma y su gente, y sí, 500 años, lo que sea la energía de eso, en este momento más o menos, o sea, de repente de un lado del otro había agua, o sea, hay esta avenida sobre la cual se encuentran, y la invitación es que aprovechemos la energía del encuentro que se dio hace 500 años para pensar lo que son los encuentros de hoy. Y recuerden, con lo de McQueen siempre preguntamos ¿qué hizo falta? Que si ahora lo podemos sumar, puede ayudar a comenzar una nueva historia. El hombre es el que toca el caracol, es el aire. Y el fuego, pues, ¿no? Es la mujer que da luz, es la mujer que da la vida en sí. ¿Qué más? Y yo voy a ser la encargada de que siempre esté prendido. Si yo lo dejo morir, ¿qué pasa? Muere todo, ¿no? Morimos. Entonces, esa es la obra de la mujer. Es como también en el matrimonio, es ese fuego, o con la pareja, o en donde nosotros nos vayamos conviviendo, siempre tenemos que tener el fuego prendido. Si lo dejamos apagar, entonces, ¿qué pasa? Se nos acaba todo en la vida. Y decimos que pues hay culpables, pero no hay nadie más que nosotros, ¿sí? Entonces la que da la luz, pues es la mujer. Entonces aquí las mujeres tenemos una responsabilidad de hacer nuestro fuego siempre simbólico. No necesitan tener un saumerio, ¿no? Decir, no puedo tener mi fuego porque pues el saumerio no lo tengo. Pues está dentro de su corazón, el estar vivo. Si algún problema se está ocasionando en la vida, el fuego lo soluciona, la luz, la vida. Vamos a darle vida a esto, es lo primero que va a entrar ahorita. Tiene que tener oxígeno, si no hay oxígeno, pues esta es la vida, ¿no? Esto es lo que se mantiene. Las mamás que son mamás tienen que tener ese oxígeno para los hijos. Solamente una madre sana a un hijo. Solamente una madre sana a un hijo, tenga lo que tenga. Exactamente a las 4 de la tarde hubo un encuentro entre nuestro Tlatoani, Moctezuma y Hernán Cortés en este sitio. Es por eso que estamos en este lugar, para recordar. Hoy desafortunadamente todo ha ido cambiando, nuestra cultura fue desplazada, nos quitaron toda la riqueza cultural y material que teníamos, pero ha llegado la nueva era, la época de la luz, y estamos saliendo justamente en estas épocas para empezar a recuperar lo que hemos perdido hace 500 años. Vientos del sur, casa de la vida, lugar de la voluntad divina. Con amor te saludamos e invocamos tu divina presencia. Hoy te damos las gracias por los dones que recibimos, producto de tu generosa fecundidad. Concédenos el don del amor, ofrece la existencia, la auténtica pureza de nuestros santos. En este momento estamos buscando la unidad
no queremos separar de nadie. Los abuelos nos han enseñado que solamente hay una sola raza, la raza humana. No tenemos por qué dividirnos. El día que nosotros seamos capaces de abrazar al negro, al rojo, al amarillo y al blanco, estamos hablando de la unidad. Y eso es lo que buscamos, para que nosotros vivamos en equilibrio y en armonía con el todo. Viene la parte de la danza, que también la lleva Macuil. Empezamos con los otros 5 dedos de nuestros piecitos. Y finalmente viene lo transpersonal, el espíritu, la herencia de nuestros ancestros. Y así estamos bien parados con nuestros 20 deditos, nuestros 20 gusanitos, en todo lo que es el ser y estar como mexica. Yo sí quiero aprovechar de que cuando vayan al museo se fijen que casi todas las esculturas nos saludan de esta manera. Traten de saludar así, por favor. Se enderezan nuestros omóplatos. A las mujeres se nos tira la joroba de viudas. Respiramos mejor. Estamos más presentes. Y cada país tiene, y cada grupo en todo el territorio de la Anáhuac tenía su forma especial de hacer un saludo, sobre todo al iniciar la danza. Pero este saludo es el común para todos nosotros, y como lo mencionó Osbel, fue el primer punto de desacuerdo entre las dos culturas, porque el excelentísimo Cortés le extendió la mano a Moctezuma para saludarlo, y todos se asustaron porque pues no era la costumbre. Es como les digo, el saludo de Hitler es internacionalmente reconocido, es este, ¿no? Heil Hitler. El saludo de Mussolini es el que acabamos de hacer acá. Entonces, cada país tiene sus diferentes formas de saludar y de ser y estar. Si vamos a Bélgica, nos damos 3 besos en la mejilla. Si vamos a Francia, son nada más 2. Aquí a veces 1. Y en diferentes países son diferentes costumbres de hacer el saludo. Entonces, pues este saludo sí es el mexica. Este saludo está en todas las esculturas, en todos los museos del mundo. Y es una de las primeras partes que a nosotros hacemos para danzar. Mi niñez, mi juventud, mi madurez y mi vejez. ¿Quién sabe si lleguen? Entonces, aquí y ahora, aquí y ahora. Mi vida, a partir del reflejo de cada uno de sus corazones, he encontrado mi identidad, mis raíces, y a través de la historia y de este momento tan importante que estamos conmemorando ahora, también me encontré a mí misma. Aprendiendo más, y obviamente todo esto en armonía y pues en amor con todos y con todo, ya sea pasado, presente y futuro. Sin saber de dónde venimos, pero encontrarnos aquí y que este momento nos deje semillas, que este momento nos pueda mover y que podamos crear una nueva historia. Y lo que quiero platicarles es que muchos de ustedes que se sienten mestizos, mezclados, españoles y con sangre azul y con sangre mestiza, de raza, de nuestra raza mexica, tengan una identidad, busquen su propia identidad. Ese es el encuentro con ustedes mismos, que no la tienen todavía. Los que ya están identificados, qué bueno, pero hay muchos que dicen, pues que yo no sé si yo soy de acá y soy de allá y no tengo una identidad. Si naciste en México, pues tienes una identidad. Si tienes unas raíces, tienes una identidad, pero que tú la aceptes, que tú realmente digas, yo soy mexica, yo traigo esa sangre, yo soy
Yo soy el otro. Si yo te veo a los ojos, te veo el brillo de los ojos a ti. Me doy cuenta que es tu reflejo, es mi reflejo. Que yo soy esa persona. Que tú me estás diciendo algo que yo no estoy viendo. Que tú me estás dando la pauta para que yo cambie la idea que tenía antes de mí, para que yo pueda proseguir. Hoy venía comentando con Santiago en el metro que toda la gente viene con una cara diferente. Puedo entender aquí en la ciudad que viven muy aprisa, que viven muy estresados, pero entonces, ¿qué parte de ustedes mismos se dan esa vida para poder mirar al otro? Para poder ver dentro de los problemas que traigo, que tengo, ¿cómo puedo ver que el otro viene desestresado? ¿Cómo le haría, digo yo, ¿no? Que piensen ustedes cómo viene del pueblo y viene tan campante de la vida. Entonces, yo los invito, sinceramente, tengan una identidad. Busquen su identidad, si la tienen. Búsquenla, escárbenle dentro de ustedes mismos, y como la misma danza adentro de nosotros, ahí es el lugar donde se va a encontrar.